Buen día, mi nombre es Alma Fuentes, residente de primer año de Neurología de la Universidad Simón Bolívar. Vamos hoy a revisar enfoque del paciente con miopatía. El propósito de esta revisión es proporcionar un enfoque diagnóstico basado predominantemente en la historia clínica y el examen neurológico. Vamos a dar una breve introducción, epidemiología, hablaremos sobre la fisiología del músculo, posteriormente pasaremos a anamnesis guiada a través de 6 preguntas clave que nos permitirá obtener un patrón de debilidad a través y apoyados del examen físico, y finalmente también se discutirán algunas pruebas de laboratorio que pueden usarse posteriormente para confirmar el diagnóstico sospechado basado en la clínica. Tenemos entonces que los trastornos miopáticos son un subgrupo de enfermedades neuromusculares que afectan a la fibra muscular esquelética. Pueden afectar el canal, la estructura o el metabolismo del músculo esquelético. Estas pueden ser hereditarias o adquiridas. Dentro de las hereditarias vamos a tener, por ejemplo, las distrofias musculares, las miopatías congénitas, las miopatías de canales iónicos, mientras que las adquiridas van a ser secundarias a procesos inflamatorios, tóxicos o relacionadas con endocrinopatías o incluso inducidas por esteroides. En ciertos subtipos de miopatías pueden existir una afectación concomitante adicional de sistemas y órganos. La constelación de signos y síntomas, el patrón de afectación orgánica específica, junto con las pruebas de laboratorio genética molecular, son fundamentales para la determinación del diagnóstico exacto. Dentro de la clasificación de adquirido y hereditario vamos a tener una subclasificación. Dentro de las hereditarias pueden ser primarias, como por ejemplo las polimiositis, dermatomiositis y miositis de cuerpo de inclusión, mientras que las secundarias van a deberse a fármacos y toxinas o enfermedades de tejido conectivo y otros trastornos autoinmunes. También trastornos endocrinos y metabólicos. En las hereditarias vamos a tener las distrofias musculares, miopatías congénitas, miopatías miofibrilares, distales y metabólicas, por ejemplo, con las miopatías que tienen alteración del metabolismo del glucógeno o de los ácidos grasos. Y dentro de las canalopatías vamos a tener las miopatías no distróficas y la parálisis periódicas. Las enfermedades mitocondriales también hacen parte de las miopatías hereditarias, como por ejemplo la oftalmoplegia externa progresiva crónica. Las miopatías pueden considerarse dentro del grupo de enfermedades raras debido a su baja incidencia. Los estudios epidemiológicos llevados a cabo en diversos puntos del globo establecen una incidencia anual media de 2.1 a 7.7 casos nuevos por cada millón de habitantes por año, y constituyen el grupo más grande de miopatías potencialmente tratables en niños y adultos. El tipo más frecuente de miopatía en los niños es la distrofia muscular de Duchenne, con una incidencia de 1 por cada 3.000 a 5.500 nacimientos y una prevalencia de 3 por cada 100.000 personas. En los adultos, el trastorno muscular más frecuente es la distrofia muscular miotónica tipo 1, con una incidencia de 15 por cada 100.000 personas y una prevalencia de 5 por cada 100. Hablaremos ahora de la anatomía del músculo. Sabemos que tenemos aproximadamente 660 músculos esqueléticos que se encargan de sostener y mover el cuerpo bajo el control del sistema nervioso central. Estos músculos constituyen hasta el 40% de la masa corporal total de un adulto promedio. Entonces vemos aquí este músculo que a su vez está rodeado de un tejido conectivo que se llama epimicio. El epimicio va a rodear todo este músculo entero, que a su vez va a estar constituido por fascículos. Los fascículos están rodeados del perimicio, que es el otro tejido conectivo que junta todos estos fascículos. Los fascículos, a su vez, están constituidos por fibras musculares o célula, o que vas a hacer la célula muscular. Esta célula muscular, a su vez, está rodeada por el endomisio. La fibra muscular está compuesta a su vez por sarcolemas, y este sarcolemas por miofibrillas y filamentos. Cada fibra muscular está rodeada por una red extensa de tejido conjuntivo areolar que forma el endomisio, como ya lo dijimos. Entonces, en esta capa van a penetrar las ramificaciones nerviosas finas y los pequeños capilares necesarios para el intercambio de nutrientes y productos del metabolismo. El endomisio se continúa con el perimicio, una red de tejido conjuntivo que también envuelve todos los fascículos, como los habíamos mencionado anteriormente,
y las fibras extrafusales, los nervios, más los vasos sanguíneos. El epimicio, entonces, es el que va a rodear todo el músculo y las 3 capas de tejido conjuntivo van a contener alta cantidad de colágeno. El perimicio y el endomicio se fusionan en los lugares donde se unen las fibras musculares y los tendones, las aponeurosis y las fascias. Estas capas van a proporcionar a los sitios de unión una gran cantidad de resistencia a la tracción y distribuyen la fuerza axial en fuerzas de cizallamiento sobre la superficie mayor. Vemos en este video la fisiología de la contracción muscular. Entonces tenemos un músculo esquelético conformado por fascículos, fibras musculares, rodeadas de un tejido conectivo que es el endomicio por el que van a transcurrir los vasos sanguíneos y la neurona motora, ¿cierto? La unidad motora que está constituida por la fibra motora y el sarcómero. El sarcómero, que a su vez está constituido por esto que vamos a ver a continuación, que son los miofilamentos. Miofilamentos de miosina en rojo y actina en amarillo. La miosina a su vez va a tener unas cabezas en las que está adherida una molécula de ATP y los filamentos de actina van a estar constituidos por las moléculas de actina, los sitios de unión de la miosina que los vimos aquí y la tropomiosina y la troponina. La contracción del músculo esquelético va a comenzar entonces por la membrana plasmática de las fibras musculares o el sarcolema, que va a tener estas invaginaciones llamadas túbulos en T que rodean cada miofibrilla y se abren a un espacio extracelular. Los túbulos se conectan a una red membranosa llamada retículo sarcoplásmico que va a almacenar calcio y transfieren los iones a través de canales dependientes de voltaje hacia el sarcolema de miofibrillas para regular la contracción muscular. Vemos aquí cómo en este momento está llegando el potencial de acción y se propaga a través de todo este sarcolema. Esto va a permitir que el potencial de acción llegue al sarcoplasma y permita la apertura de canales voltaje dependiente y entren los iones de calcio a favor de un gradiente de concentración. El calcio se une a la troponina que permite el desplazamiento de la tropomiosina y quede expuesta el sitio de unión de la miosina. La miosina se une y la energía liberada por la desfosforilación hace que la cabeza de miosina gire y tiren de los filamentos delgados hacia adentro, deslizándose más allá de los filamentos gruesos y acortando el sarcómero. Este último paso de contracción muscular, entonces sería la relajación, en la que los iones de calcio regresan al retículo sarcoplásmico en contra de un gradiente de concentración que requiere también energía y rompen los
miocina. Los puentes transversales se desprenden y el sarcómero se alarga nuevamente. Entrando ya en materia, entonces vamos a ver ahora cómo es el abordaje del paciente con miopatía. Entonces tenemos que los pacientes en los que yo lo primero que sospecho es que es un trastorno miopático, pues el dominio clínico predominante va a ser el muscular y muy seguramente vamos a tener una debilidad muscular. Existen diferentes áreas que me pueden generar debilidad muscular y el detalle semiológico es lo que nos va a permitir llegar a sospechar de cuál es el sitio afectado. Entonces, una debilidad muscular puede ser causada por una neurona motora superior, trastornos de una neurona motora inferior, ya sea en el asta anterior o en el nervio periférico, puede ser también de placa neuromuscular y lo que nos compete a esta magistral que sería específicamente de la fibra muscular. Para llegar a sospechar de que posiblemente la patología pueda estar asociada a una lesión de la fibra muscular, entonces hay que hacer una historia clínica detallada. En la anamnesis vamos a guiarnos a través de 6 preguntas clave sobre los síntomas y signos de los pacientes. Primero, ¿cuáles son los signos positivos y negativos? La segunda pregunta sería, ¿cuál es la evolución temporal de la enfermedad? Tercera pregunta, ¿tiene el paciente antecedentes familiares de trastorno miopático? Cuarta pregunta, ¿existen factores precipitantes de episodios o debilidad o rigidez? 5. Este paciente presenta algún síntoma o signo sistémico asociado y finalmente establecer cuál es la distribución de la debilidad. La pregunta entonces es establecer cuáles son los síntomas positivos y negativos del paciente. La debilidad muscular es el síntoma más frecuente y constante de los pacientes con enfermedad muscular. El término debilidad se va a referir a la incapacidad de poder llevar a cabo una acción motora o un movimiento con la potencia adecuada por la disminución precisamente de la fuerza muscular. Hay que diferenciar la debilidad muscular propiamente dicha de síntomas generales como astenia, adinamia, los cuales no se acompañan de hallazgos objetivos en la exploración física. En la debilidad debemos preguntarnos si la debilidad es proximal, es distal, si es una debilidad vulvar o de los músculos faciales. Lo otro que tenemos es la fatiga, que si bien está más relacionado a un trastorno de la unión neuromuscular, pero debemos definir la intensidad y la duración del ejercicio que provoca esta fatiga y siempre pensar en miopatías metabólicas y mitocondriales. Los síntomas positivos asociados a las miopatías pueden incluir calambres, contracturas, mialgias o rigidez o incluso mioglobinuria. La mialgia, como la fatiga, es otro síntoma muy inespecífico de las miopatías. Las mialgias pueden ser episódicas y están más relacionadas con miopatías metabólicas o casi constantes, como por ejemplo en las enfermedades inflamatorias de los músculos. Sin embargo, el dolor muscular no es común en la mayoría de las enfermedades de la fibra muscular. Los calambres, por su parte, son un tipo específico de dolor muscular que ocurre con frecuencia en personas normales. Suelen ser benignos y rara vez son una característica de una miopatía primaria. Los calambres ocurren con mayor frecuencia debido, por ejemplo, a hiperazoemia, deshidratación, hiponatremia, mixedema u otros trastornos del nervio o de la neurona motora, por ejemplo, en el ELA. Los calambres suelen durar menos de varios minutos y generalmente se localiza en la región muscular particular, como por ejemplo en las pantorrillas. En la electromiografía con aguja, los calambres se caracterizan por descargas bastante rápidas de la unidad motora. Las contracturas musculares, por su parte, ocurren en pacientes con defectos de enzimas glucolíticas, típicamente eh, mm, las que son provocadas por el ejercicio. Las contracturas pueden parecerse superficialmente a un calambre, pero se diferencian en que suelen durar más y son eléctricamente silenciosas en la electromiografía con la aguja. Las miotonías se demuestran mucho más comúnmente en los párpados y en las manos. Por su parte, la mioglobinuria es causada pues por la liberación excesiva de mioglobina en la orina durante periodos de rápida destrucción muscular, como por ejemplo en la rhabdomiólisis, y es una manifestación muy poco común de enfermedad muscular. A los pacientes que informan debilidad y mialgia inducidas por el ejercicio siempre se les debe preguntar si alguna vez en su orina
o si han notado que se ha vuelto roja o del color oscurito como una Coca-Cola durante estos episodios. Los episodios aislados de mioglobinuria, en particular los que ocurren después de un ejercicio extenuante no acostumbrado, suelen ser idiopáticos, mientras que los episodios recurrentes suelen deberse a una miopatía metabólica eh, subyacente. Aquí tenemos un listado de algunas de las miopatías asociadas con mioglobinuria. La siguiente pregunta sería establecer cuál es la evolución temporal de la enfermedad. Es de evidente importancia la determinación de esta duración, del inicio y de la evolución de los síntomas del paciente. Identificar la edad a la que comenzaron los síntomas, es decir, si los síntomas se manifestaron por primera vez al nacer o el inicio ocurrió en la primera, segunda, tercera década de la vida o posteriormente. Esto puede proporcionarnos una información crucial que puede conducir al diagnóstico. Por ejemplo, los síntomas de la distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, suelen identificarse entre los 3 a los 5 años de edad, mientras que en la mayoría de los tipos de distrofia muscular de cinturas comienzan en la adolescencia o incluso más tarde. De las miopatías inflamatorias, la dermatomiositis puede ocurrir en la niñez o en la edad adulta, mientras que la polimiositis rara vez comienza en la niñez, pero ocurre en cualquier década de la edad adulta. Y la miositis por cuerpo de inclusión ocurre con mayor frecuencia alrededor de los 50 años. Seguimos con la tercera pregunta y es establecer si este paciente tiene antecedentes familiares de un trastorno miopático. Debemos obtener una historia clínica completa. Esto es de enorme importancia ya que muchas de las miopatías son hereditarias. Se debe completar un árbol genealógico bastante detallado para determinar si la evidencia sugiere un patrón de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo o incluso ligado al cromosoma X. Las preguntas específicas sobre el uso de equipos de adaptación o las limitaciones funcionales por parte de miembros de la familia suelen ser preguntas muy informativas que pueden orientarnos a miopatías ocultas dentro de una familia. En la cuarta pregunta vamos a establecer si existen factores precipitantes de los episodios de debilidad o de rigidez. Siempre vamos a hacer énfasis en el ejercicio. Debemos preguntar si existe dolor, debilidad o mioglobinuria durante o desencadenados por el ejercicio. Tenemos, por ejemplo, esta intolerancia al ejercicio en las alteraciones de la vía de la gluconeogénesis. Vamos a ver la debilidad con el ejercicio intenso y rápido, mientras que en la alteración de las vías lipídicas vamos a ver que esta debilidad se presenta con un ejercicio prolongado y lento. Los calambres y los espasmos pueden existir en las vías de la gluconeogénesis, mientras que en las alteraciones de las vías lipídicas no existen. Asimismo, podemos tener CPK elevada en la gluconeogénesis y en las vías lipídicas, mientras que en las patologías mitocondriales no va a existir alteración de la CPK. Y en las patologías mitocondriales vemos aquí, por ejemplo, cómo la debilidad se va a presentar con incluso actividades normales. Lo otro que vamos a preguntar es, por ejemplo, patologías o debilidad que se exacerba con el frío o con el calor, o por ejemplo con los episodios de fiebre, o si existe debilidad con exposición a estatina, acordémonos de la miopatía necrotizante inmunomediada, o por ejemplo si la rigidez es precipitada por el frío. La quinta pregunta está en relación a si este paciente presenta algún síntoma o signo sistémico asociado, porque algunas miopatías se van a relacionar con alteración en otros órganos. Por ejemplo, vemos cómo pueden presentarse arritmia en las distrofias musculares miotónicas o en la polimiositis, o incluso podemos presentar falla cardíaca en las distrofias musculares de Duchenne o, por ejemplo, en la miopatía de Enemal. Tenemos también algunos otros síntomas respiratorios, como por ejemplo mal patrón respiratorio, insuficiencia respiratoria, que lo podemos encontrar en algunas miopatías metabólicas
por ejemplo, deficiencia de la ácido maltasa o, por ejemplo, en las distrofias musculares de la caja torácica, como en la distrofia muscular de Duchenne o de Becker. Debemos preguntar si existe hepatomegalia, ya que se han relacionado con deficiencias de maltasa ácida y carnitina, o si tienen alguna otra enfermedad sistémica asociada. Finalmente, la sexta pregunta va a ir encaminada a establecer la distribución de la debilidad. Y para eso nos vamos a apoyar en el examen físico y vamos a utilizar la escala del MRC modificada de la fuerza muscular que estamos viendo aquí en pantalla. En esta tabla podemos apreciar los diferentes patrones que existen, son 10 en total y es una tabla para consultar cada vez que tengamos un paciente con sospecha de miopatía. Empezamos con el primer patrón. En el primer patrón se va a afectar predominantemente los músculos proximales de los brazos y de las piernas, es decir, una distribución extremidad-cintura. Los músculos distales suelen verse afectados en mucha menor medida y en realidad es cuando ya la enfermedad está mucho más avanzada. Los músculos flexores y extensores del cuello también se ven afectados con mayor frecuencia. Es el patrón más común y por ende va a ser el menos específico para llegar a un diagnóstico particular. Seguimos con el patrón 2, es un patrón de debilidad distal. En este patrón de debilidad se afecta predominantemente a los músculos distales de las extremidades superiores o inferiores. El patrón de afectación muscular es simétrico y siempre se debe hacer diagnóstico diferencial con neuropatía periférica. Por esto es importante realizar un examen sensorial completo cuando los pacientes presenten este fenotipo particular. Algunas patologías relacionadas con este patrón, por ejemplo, la miopatía centronuclear o las miopatías distales, como lo vemos en la tabla. Seguimos con el tercer patrón y es el patrón de debilidad del brazo proximal, pierna distal o también llamado escápulo humeral. En este patrón de debilidad, bueno, vemos que va a afectar los músculos periescapulares de la extremidad superior y proximales y los músculos del compartimiento anterior de la extremidad inferior distal. Por lo tanto, por eso se llama escápulo peroneal. Cuando este patrón se asocia con debilidad facial es muy sugestivo de un diagnóstico de distrofia muscular facio-escápulo-humeral. La debilidad de este patrón suele ser asimétrica. La debilidad del músculo escapular provoca ese signo en el que las escápulas se alejan cuando se pide a los pacientes que extiendan los brazos hacia adelante. Algunas de las miopatías relacionadas con este patrón es, por ejemplo, la miopatía central core o la deficiencia ácido maltasa. El cuarto patrón va a ser el patrón distal del brazo y pierna proximal. Se asocia con debilidad de las extremidades superiores que afecta a los músculos distales del antebrazo, es decir, flexores de la muñeca y de los dedos, y la debilidad proximal de las extremidades inferiores que va a afectar a los extensores de la rodilla, o sea, el cuádriceps. Los músculos faciales suelen estar intactos y la afectación de otros músculos es variable. Además, la debilidad característicamente es asimétrica. Este patrón es esencialmente patognomónico de la miositis por cuerpos de inclusión y también puede representar una presentación muy poco usual de la distrofia miotónica tipo 1. Sin embargo, en este caso la debilidad muscular es simétrica. En el quinto patrón, las miopatías que se presentan con afectación predominante de los músculos oculares o faringios incluyen un grupo relativamente limitado de los trastornos de debilidad de los músculos oculares que producen principalmente tosis y oftalmoparesia. Casi invariablemente ocurren sin síntomas de diplopía. La combinación de tosis, oftalmoparesia sin diplopía y disfagia apoya firmemente el diagnóstico de distrofia oculofaringea, especialmente si el paciente tiene antecedentes familiares positivos y el inicio es hacia la mediana edad o incluso más tarde. El sexto patrón es el de debilidad prominente del extensor del cuello y aquí vemos lo que se conoce como el síndrome de cabeza caída y siempre hacer diagnósticos diferenciales de ELA y miastenia gravis. El séptimo patrón, la debilidad es vulvar, es decir,
es una debilidad de la lengua y la faringe, se manifiesta por síntomas como disartria y disfagia, y si bien varias miopatías pueden tener cierta afectación vulvar, la distrofia muscular que tiene afectación vulvar como manifestación primaria es la distrofia muscular oculofaringe. Después tenemos el octavo patrón, entonces en el que vamos a tener una historia de dolor episódico, debilidad, mioglobinuria, van a ser características de este patrón y puede estar relacionado con una variedad de afecciones, muchas de las cuales no se deben a un trastorno muscular subyacente. Cuando estos síntomas desencadenan con el ejercicio, lo más probable es que se trate de una miopatía metabólica. Y aquí vemos algunos ejemplos de patologías relacionadas con mioglobinuria y rhabdomiólisis. El noveno patrón es un patrón de debilidad episódica retrasada o no relacionada con el ejercicio. Se aplica a los trastornos de parálisis periódica, tanto las canalopatías genéticas autosómicas dominantes como las parálisis periódicas secundarias, por ejemplo, como debidos a la tirotoxicosis. Además, en aras de exhaustividad, es muy razonable incluir los trastornos de la unión neuromuscular en este patrón. El décimo y último patrón, entonces vamos a observar un patrón de rigidez y disminución de la capacidad del músculo para relajarse. Entonces vamos a encontrar miotonías y paramiotonías y se van a incluir los trastornos hereditarios que involucran las canalopatías del sodio y cloruro, así como la distrofia muscular miotónica tipo 1 y 2. Dentro de la historia clínica, hacer un examen físico exhaustivo. Podemos ver, por ejemplo, cómo a valorar algunas miopatías proximales, como por ejemplo la distrofia muscular de Duchenne o la distrofia muscular de la cintura de las extremidades, podemos observar una lordosis llamativa y observarse una marcha en ANA de buen pato o marcha miopática en la que vemos cómo existe el balanceo del tronco superior. También es importante observar a los pacientes levantarse del suelo, es decir, desde la posición de decúbito supino a la bipedestación, ya que podemos encontrar el signo de Bower presente. Y este signo no es más que esta compensatoria, sí, para compensar la debilidad de los extensores de la rodilla y los extensores de la cadera, ayudándose de los miembros superiores, como estamos viendo en la foto. Podemos encontrar también la pseudopantorrilla hipertrófica. Sabemos que el tejido muscular se reemplaza por tejido graso y puede existir una hipertrofia de la pantorrilla o del deltoides posterior o incluso del músculo infraespinoso. Vamos a encontrar otros hallazgos, por ejemplo, patologías dermatológicas dentro de las miopatías. Vemos aquí, por ejemplo, cómo es el signo de Gotron o las pápulas de Groton en la dermatomiositis, que hace referencia a unas pápulas y placas algo violáceas acompañadas de descamación leve o en ocasiones incluso una descamación prominente de tipo psoriático que van a sentarse sobre todo en las prominencias óseas, en especial sobre la articulación metacarpofalángica y en las articulaciones interfalángicas. También podemos encontrar el signo de Chal en la dermatomiositis, como lo estamos viendo en la foto. Una vez hecho el examen físico, las historias clínicas apoyadas ayudas diagnósticas. Muy seguramente uno de los laboratorios que primero solicitaremos sería la CPK. La elevación de la CPK varía considerablemente entre los trastornos miopáticos y en algunos casos puede ser incluso normal. En todas las miopatías distróficas, la CPK disminuirá a medida que progresa la enfermedad, la debilidad y por muerte irreversible de las células musculares. Regularmente los niveles muy altos, es decir, por encima de 100 unidades por litro, está asociado a distrofia muscular de Duchenne. Los diagnósticos diferenciales de CPK elevada, por ejemplo, con el síndrome de Guillain-Barré y la motoneurona. No olvidar que el sexo y la raza también pueden afectar los niveles de la misma. La CPK normal o elevada puede estar presente en distrofia oculofaríngea, distrofia miotónica o en algunas miopatías miofibrilares. Y estar muy elevadas, como ya lo dijimos, en distrofias congénitas o distrofia, por ejemplo, de cintura.
Siempre pensar en elevación diferente a miopatías de la CPK, por ejemplo, no muscular, por ejemplo, fármacos, ejercicio intenso o enfermedades de tejido conectivo. Y algunos fármacos que pueden elevar la CPK, por ejemplo, los IECAS, las estimulantes como las anfetaminas, cocaínas, opioides, heroína, o incluso el alcohol puede también elevarnos este laboratorio. Uno de los laboratorios que ha revolucionado el enfoque de las miopatías es el panel de anticuerpos. Estos pueden establecer un pronóstico, incluso un perfil de riesgo para la búsqueda de neoplasias y optimizan recursos hospitalarios porque van a evitar algunas biopsias musculares. Vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen cómo se reportan estos paneles de anticuerpos y nos van a describir cuando exista la positividad y estos relacionarse con un tipo específico de miopatía. No olvidar también que este panel de anticuerpos también se asocia a otras enfermedades sistémicas, por ejemplo, como en la enfermedad pulmonar intersticial, en la que pueden estar presentes autoanticuerpos, como por ejemplo el PL12. Pasamos a los estudios de electrodiagnóstico. Estos estudios son útiles para confirmar que el músculo es el sitio correcto de la lesión y que la debilidad no se deba a una enfermedad de la neurona motora, una neuropatía o un trastorno de la unión neuromuscular. Los estudios de conducción nerviosa pueden ser normales en pacientes con miopatía, sin embargo, en las miopatías avanzadas, las amplitudes del potencial de acción muscular pueden verse reducidas. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo existen algunas características miopáticas de los potenciales de acción de la unidad motora, como es el reclutamiento precoz, de corta duración y pequeña amplitud, con polifasía. En las etapas tardías, como ya lo dije, la amplitud de este potencial de acción compuesto puede estar anormalmente baja debido a la atrofia muscular. Y vemos como en esta imagen de aquí, en este video de aquí, encontramos un estudio de electrodiagnóstico, una electromiografía, en el que se evidencia el reclutamiento miopático característico de la distrofia miotónica y la miotonía congénita. Otro estudio que podemos aplicar a estos pacientes es la resonancia magnética. Se considera sensible y puede mostrarnos un patrón específico de reemplazo graso y atrofia muscular. Vemos en esta imagen de la izquierda en las miopatías relacionadas con enfermedad de almacenamiento del colágeno tipo 6, como por ejemplo en las miopatías de Ulrich y Badlen. La resonancia nos puede mostrar un anillo de señal anómala diferenciado alrededor del perímetro del músculo, como lo estamos viendo acá, que es exclusivo de estas miopatías del colágeno. Y en esta imagen de acá vemos que hay una masa muscular marcadamente reducida del recto femoral izquierdo con infiltración grasa. Para lo otro que nos sirve la resonancia magnética es cuando vamos a hacer una biopsia, ya que permite reducir los falsos negativos por compromiso parchado de desde un 23% versus un 5% guiado por las resonancias. Tenemos algunas pruebas diagnósticas, como por ejemplo la prueba del ejercicio del antebrazo, que puede utilizarse para el diagnóstico de miopatías metabólicas. Se realiza ejercicio con el brazo no dominante. Le decimos al paciente que abra y cierre el puño durante aproximadamente un minuto y se van a obtener las concentraciones sanguíneas del lactato y amonio basales seriadas al minuto, 2, 4, 6 y 10 minutos tras este ejercicio. Los valores normales mostrarán un incremento del amoníaco y del lactato de 2 a 3 o 4 veces los límites superiores de la normalidad. Los pacientes con enfermedad de McArdle, que es la deficiencia por miofosforilasa, presentan un aumento de las concentraciones de amonio sin incremento del lactato y su sensibilidad para el diagnóstico de estas enfermedades del glucógeno es de aproximadamente el 90%, pero para las miopatías mitocondriales sí es menor al 50%. Este estudio es bastante trabajoso y puede desencadenar incluso calambres, mialgias o incluso rhabdomiólisis. Podemos efectuar pruebas genéticas moleculares y
el consiguiente consejo genético para identificar mutaciones asociadas con las miopatías hereditarias, los avances en estas pruebas genéticas moleculares como la aplicación de la secuencia del genoma completo con las muestras de los padres y hermanos biológicos han hecho que sea mucho más accesible, ampliando la base de datos de mutaciones genéticas asociadas a miopatía. Sin embargo, se está clarificando más variantes de un significado incierto que suponen un desafío pues para los especialistas en enfermedades neuromusculares. Cuando son positivas, estas pruebas genéticas pueden aportar un mayor grado de confianza para el diagnóstico de la miopatía y además estas pruebas genéticas son cada vez más adecuadas para determinar la elección de las dianas terapéuticas moleculares del tratamiento actual o incluso a futuro. Si el grado de sospecha de una miopatía específica es alto, puede realizarse pues, una secuenciación de un gen individual. Sin embargo, si el diagnóstico es muy amplio y realmente no está claro cuál es la patología específica, pues se puede solicitar perfiles de secuenciación más extensos de última generación que abarquen miopatías, distrofias musculares, em, em, que ayudan al diagnóstico pues, de las miopatías hereditarias. Finalmente, las biopsias de los músculos se utilizan sobre todo cuando no hay una correlación entre las manifestaciones clínicas los anticuerpos son negativos. Un examen histopatológico del músculo puede ser útil para determinar los tipos específicos de enfermedad muscular. No obstante, con los avances en estas pruebas genéticas que hemos visto y las pruebas de autoanticuerpo, pues las biopsias musculares ya no se realizan con tanta frecuencia. Su rendimiento va a depender, por ejemplo, si la debilidad muscular es clínicamente identificable, cuando existe una CPK elevada y cuando tenemos las alteraciones en la resonancia magnética que hemos visto anteriormente. Además, cuando tenemos hallazgos en electromiografía de miopatía. Esto va a incrementar el rendimiento de la biopsia del músculo. Regularmente se hace una selección del músculo, se toman el deltoides y el bíceps en las extremidades superiores y el cuádriceps en las extremidades inferiores. Y en las miopatías distales se puede biopsiar el gastrocnemio o el tibial anterior. Muchas gracias.